Hola, querido. El tema de este estudio es la relación de la sabiduría con la justicia. La persona sabia es una persona justa. En esta oportunidad estudiaremos los capítulos 10 al 13 de Proverbios. En esencia, estos capítulos enseñan que sabiduría es justicia y justicia es hacer las cosas correctas. Más específicamente, justicia es andar o vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Antes de continuar, deberíamos decir que hasta el capítulo 9 del libro tenemos una especie de prefacio. A partir del capítulo 10 entramos de lleno en los verdaderos proverbios. Los proverbios son frases cortas, pero que encierran solemnes declaraciones. La mayor parte de estos proverbios son lo que los estudiosos llaman de dísticos, es decir, dos frases en un solo versículo. Una frase explica a la otra, pero un versículo no complementa el sentido del otro. No hay un hilo central, de modo que no se puede determinar un tema. Se cambia de tema constantemente y eso dificulta el estudio del libro de Proverbios como un todo. Por ejemplo, entre los versículos 1 al 7 se encuentran diferentes tópicos que muestran cómo vive el hombre sabio, que al mismo tiempo es un hombre justo, en contraste con el insensato, que es también llamado de perverso. Los versículos 6 y 7 dicen, voy a leer Proverbios 10, 6 y 7. La cabeza del justo se cubre de bendiciones, la boca de los impíos encubre violencia. Recordar a los justos es una bendición, nombrar a los impíos resulta repugnante. ¿Te das cuenta cómo Salomón relaciona al hombre sabio y justo con la palabra bendición? La bendición, en la opinión de Salomón, no es algo independiente que tú alcanzas porque trabajas mucho. La bendición es un resultado de una vida sabia o justa, porque sabiduría y justicia para Salomón son la misma cosa. Ahora, si recuerdas que Jeremías dice que la justicia es el Señor, y si recuerdas también que Pablo dice que Jesús es nuestra sabiduría, llegarás pues a la conclusión lógica de que para ser un hombre o una mujer sabios es necesario vivir una experiencia de comunión permanente con Cristo. Sin Él no hay sabiduría, no hay justicia. Ahora, de acuerdo a los primeros versículos del capítulo 10 de Proverbios, la persona justa alegra a su padre, es libre de la muerte. Dios no deja que pase hambre y es conducida hacia la riqueza. Mientras que la persona insensata entristece a su madre. Las riquezas no le valen de nada. Es rechazada por Dios y es conducida a la pobreza. Entonces, querido, vale la pena ser una persona sabia. Vale la pena vivir con Cristo. La vida con Jesús es una vida de plenitud y significado, mientras que la vida sin Cristo es vacía y hueca. Mira, la mañana en que preparo este estudio, los noticieros acaban de anunciar el suicidio de Robin Williams, famoso actor de Hollywood. Tenía aparentemente todo, pero de nada le sirvió, porque murió de forma triste, aunque hizo reír a muchos, porque no tenía la sabiduría que viene del temor de Dios. Podría tener muchas habilidades, pero le faltaba la sabiduría que solo Dios puede dar al ser humano. En la segunda parte de este estudio, veremos la importancia del uso de la lengua. Salomón relaciona sabiduría con el correcto uso de las palabras. Ahora, no me refiero al uso gramatical, sino al uso moral de las palabras. Una misma palabra puede ser usada para el bien o para el mal, dependiendo del contexto en que es dicha y de la forma como es pronunciada. El hombre o la mujer buenos comunican su bondad. La boca, que es la puerta de salida de los pensamientos, es una fuente de donde brotan palabras de edificación, de consuelo, de consejo, de refrigerio.
Pero todo depende de lo que hay en el corazón. Proverbios 10:11 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. El gran sembrador de los males es el odio. Aunque nadie lo provoque, el odio busca ocasiones de hacer el mal, de sembrar rencillas entre amigos, entre hermanos, y es causa de guerras y pleitos. Ya el amor es diferente. Habita en el corazón de aquellos que buscan al Señor. Ahora, hay una verdad, nadie fabrica odio ni amor. Ambos son resultados del terreno en el que te encuentras. En Cristo no hay lugar para el odio, porque Dios es amor. Pero sin Cristo, las pasiones humanas se apoderan del corazón y el odio reina soberano. ¿Quién habita en tu corazón? Si Cristo es el Rey soberano en tu vida, tus palabras serán sabias, agua viva para calmar la sed de los que perecen. Si Cristo está ausente de tu vida, tus palabras serán agua envenenada que llevará muerte por donde quiera que vaya. En la tercera parte entramos al capítulo 11. El tema aquí también es la justicia. ¿Cómo vive el hombre justo? Un versículo que se destaca es el versículo 3, Proverbios 11. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. La palabra integridad viene de íntegro, entero, completo, pleno. Una cosa solo es íntegra cuando está completa y no falta nada. La vida de la persona íntegra no tiene medias verdades, ni medias mentiras, ni media puntualidad, ni media honestidad. Lo hace todo de forma entera. Y el resultado es que su personalidad también se mantiene completa. Hay armonía entre sus valores, sus emociones, sus conceptos, su vida física y espiritual. Eso genera en él el sentido de deber cumplido, genera paz y felicidad. Pero cuando la persona divide su unidad, cuando no es íntegra, se hunde en confusiones existenciales, pierde la paz interior y muchas veces puede caer en el terreno de la depresión. La integridad del hombre o de la mujer sabio son un guía seguro. Sus principios serán permanentes y no llevados por las ondas de las circunstancias. Por eso su camino lo llevará hacia las alturas deseadas. No tiene por qué cambiar de rumbo, por más curvas que se presenten en el camino. Sabes, conocí a una persona que de repente no podía más dormir, pasaba noches enteras despierto. Las pastillas no le causaban más efecto. Nadie podía diagnosticar su problema, andaba a la orilla de la locura. Tenía aparentemente todo para ser feliz y no lo era, hasta que un día se descubrió que tenía otra familia. La falta de integridad lo había llevado a ese estado. Es que si salimos de las manos de Dios, un Dios íntegro, y si salimos de las manos de ese Dios íntegro de manera completa, solo seremos felices en la medida que seamos completos, que vivamos íntegros. Por eso Proverbios 11:1 dice lo siguiente: al Señor le repugnan las pesas falsas, pero le agradan las pesas cabales. ¿Por qué le repugnan las cosas falsas? Porque te ama y sabe que la falta de integridad te destruye la vida y te hace sufrir. Puede darte alguna ventaja momentánea, pero el fin es triste. Y aquí está otro contraste que Salomón presenta entre el hombre sabio, justo, y el insensato perverso. El sabio vive no solo en función del presente, sino también del futuro. Vive con esperanza. Para él, este mundo no es todo. Hay un lugar mejor a donde Jesús desea llevarnos un día. Ya el insensato vive solo en función del presente. Es incapaz de mirar más allá de su nariz. Todo lo que le interesa es aprovechar lo que tiene a la mano. Esaú era un ejemplo del hombre insensato. Tuvo un plato de lentejas en la mano y lo cambió por la primogenitura. Al fin de cuentas, la primogenitura estaba en el futuro, pero el plato de lentejas estaba en sus manos. Ya Jacob,
Supo esperar. La primogenitura solo sería suya cuando su padre falleciera, pero supo esperar porque no vivía solo en función del presente, sino que esperaba un futuro mejor. En el capítulo 12 de Proverbios, el sabio Salomón continúa hablando del efecto pernicioso de las palabras dichas inapropiadamente. Esta es la cuarta parte. Voy a leer los versículos 17 y 18 de Proverbios 12. Quien dice la verdad proclama la justicia, pero el testigo falso propaga el engaño. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Vamos a ver este texto de una manera cristocéntrica y no de una manera moralista. El moralismo, querido, no es cristianismo, pero el cristianismo envuelve principios morales que no son otra cosa sino expresiones espirituales del carácter de Cristo reflejadas en la vida del cristiano. El texto afirma, quien dice la verdad proclama la justicia, pero el testigo falso propaga el engaño. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es la justicia? Jeremías, refiriéndose al Mesías que vendría, dijo que en sus días Judá sería salvo y el nombre del Mesías sería Señor Justicia Nuestra. Quiere decir que la verdad es Jesús y Él también es la justicia. Entonces, si Salomón afirma que quien dice la verdad proclama la justicia, ¿qué quiere decir? ¿En quién termina todo? En Cristo. Por lo tanto, en vez de cerrar los ojos y esforzarte para decir la verdad y ser justo, todo lo que necesitas hacer es ir a Jesús, convivir con Él y dejar que los frutos de la justicia aparezcan de manera natural en tu experiencia. Uno de esos frutos será hablar la verdad. Por el contrario, si te alejas de Jesús, aparecerán en tu vida los frutos de la carne, entre ellos la mentira y el falso testimonio. Otra idea extraordinaria del texto es, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Las palabras de Jesús eran bálsamo curador. Las personas lo seguían a donde quiera que Él fuera porque deseaban oír sus palabras. Un día Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De modo que la persona sabia que vive en compañerismo diario, en comunión permanente con Cristo, usará la palabra como Jesús la usaba, para sanar heridas. Mientras que el insensato usará la palabra como un puñal que por donde pasa deja personas sangrando hasta la muerte. Llegamos al fin hablando de la recompensa de los justos. Los justos no hacen lo que hacen porque buscan una recompensa. Ellos viven un estilo diferente de vida porque ese es el resultado natural de su experiencia con Cristo. Pero la recompensa es gratificante y natural. En el capítulo 13 de Proverbios encontramos un contraste marcado entre los sabios y los insensatos. Ese contraste no radica solo en el final de la existencia, donde los primeros reciben la vida eterna y los últimos se hacen merecedores de la muerte eterna. La diferencia y las ventajas de los que escogen la sabiduría, siguen a Jesús y pasan a ser personas justas, se puede ver aún en esta tierra. Proverbios 13, 9, por ejemplo, dice, la luz de los justos brinda alegría, la lámpara de los impíos languidece. Esta expresión, la lámpara de los impíos languidece, es elocuente. Languidecer es irse apagando poco a poco. Por eso afirmo que la muerte de los impíos no es una muerte instantánea, no. No es pecó, murió, sino que al separarse de Jesús y entrar en el territorio de la muerte, la vida empieza a languidecer. La muerte sucede todos los días, invadiendo todas las áreas de la vida, hasta que finalmente llega la muerte definitiva. Por eso Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos.
Si arrancas el pámpano de la vid, puede quedarse verde por algún periodo corto de tiempo, pero después se marchita, se seca y es destinado al fuego. La misma cosa sucede con el pecador. Cuando se aparta de Jesús, aparentemente no sucede nada al principio, pero el tiempo se encarga de apagarlo lentamente. La lámpara de los impíos languidece. Ese es el triste destino de los que no viven en Cristo. Mientras eso, los justos serán como estrellas que brillarán por la eternidad. No porque haya luz en ellos, sino porque permanecieron en Jesús, la luz del mundo. Y por eso tú y yo necesitamos escoger a Jesús como el guía de nuestra vida. La vida cristiana se resume a eso: despertar, conversar con Dios, decirle: Señor, estoy aquí, toma mi vida en tus manos, guíame, ayúdame a caminar contigo. Y en ese compañerismo lindo, la sabiduría maravillosa de Cristo pasa para ti. Y tú aprendes a tomar decisiones sabias, a evitar errores, a caminar por senderos de justicia que te hacen feliz. Que Dios te bendiga.